Bienvenida a Entre Versiones. Hoy vamos a hablar de algo incómodo, de lo que pasa cuando por fin dejas de perseguir y todo cambia. No hay explosión, no hay drama, solo un momento en el que decides soltar y desde ese día tu energía ya no corre detrás de nadie, empieza a sostenerse sola. Si este tipo de conversaciones profundas resuenan contigo, suscríbete y dale like. Aquí no perseguimos, aquí entendemos, integramos y evolucionamos. Ahora sí, vamos a hablar de ese día. Imagínala, está sentada al borde de su cama. La habitación está casi a oscuras. Solo el resplandor frío de una pantalla iluminando el contorno de su mandíbula desde abajo, como si su propio rostro fuera algo que necesitara ser examinado. Sus hombros están encorvados hacia adentro, los omóplatos separados de la columna, el pecho ligeramente hundido. Es la postura del cuerpo cuando intenta proteger algo blando en su centro. Lleva 16 minutos mirando ese mensaje, no el mensaje de él, el suyo, el que lleva 16 minutos escribiendo, borrando, reformulando, acortando, volviendo a alargar. Ha elegido 3 palabras distintas para la misma idea. Las ha descartado todas. Ha probado un tono neutro, demasiado frío, uno más cálido, demasiado ansioso, uno que suena casual, demasiado estudiado. Su mandíbula está apretada. El aire entra y sale de su cuerpo en pequeñas cantidades, como si los pulmones estuvieran funcionando al mínimo para no llamar la atención. Lleva horas con esa tensión acumulada justo debajo de las costillas. No dolor exactamente, sino algo que ocupa espacio donde debería haber aire. Revisa la hora del último mensaje de él. 42 horas atrás. Está haciendo cálculos involuntarios. ¿Cuántas horas? Si ha visto su historia, si esa pausa significa algo o nada. Si el tono de su último mensaje fue demasiado entusiasta o perfectamente medido, si ella dijo algo que lo alejó sin darse cuenta, si simplemente está ocupado y ella está fabricando significado en el silencio. Y todo esto, el cálculo, los borradores, la aritmética del tiempo, por la interpretación de los silencios ajenos, ocurre en un cuerpo que no ha respirado completamente en 2 días. Un cuerpo que ha confundido la vigilancia con el amor. Esto no es una historia sobre él. Es una historia sobre lo que ella le hace a su propio cuerpo cuando espera que alguien más le diga que está bien. Ahora, déjame mostrarte un momento diferente. La misma mujer. Otro martes por la noche, semanas después. Agarra el teléfono, lee el último mensaje. Lo deja boca abajo sobre la mesita, no con rabia, sin rabia del todo, con algo más parecido al reconocimiento. Se pone de pie, camina hacia la ventana y la abre apenas. El aire nocturno entra fresco, lleva consigo el olor de la tierra húmeda y del asfalto y de algo que está floreciendo 2 calles más abajo. Inhala. No envía el mensaje. No porque esté siguiendo un manual de estrategias relacionales. No porque alguien le haya dicho que la escasez crea deseo. No porque quiera parecer inalcanzable. No lo envía porque algo en ella, algo que no tiene nombre todavía pero que empieza a tener peso, ha comenzado a entender que lo que busca no puede llegar a través de esa pantalla. Que ese mensaje que ha redactado y borrado 15 veces no es para él, es para ella misma. Es una solicitud de alivio disfrazada de conversación. Es la necesidad de sentirse vista, envuelta en lenguaje casual, y ahora puede verlo. Ese acto de ver con claridad, es el principio de todo lo que vamos a explorar hoy. Y antes de que lo hagamos, quiero que te quedes con una sola pregunta. No para responderla de inmediato, para sentirla. ¿Y si nunca fue que no era suficiente? ¿Y si lo que agotó la conexión fue que la sostenías tú sola, con los 2 brazos extendidos, sin que nadie al otro lado sostuviera su parte? ¿Y si el cansancio que sientes, el monitoreo constante, la interpretación de señales,
la gestión silenciosa de las emociones de otra persona, el afinar tu propio comportamiento en función de sus reacciones. ¿Qué tal si ese cansancio no es la prueba de que estás fallando, sino la prueba de que llevas demasiado tiempo corriendo sin destino? Este video trata sobre el momento en que paras, no con una escena dramática, no con una declaración, simplemente paras y lo que descubres cuando lo haces. Para entender lo que sucede cuando una mujer deja de perseguir, primero necesitamos entender por qué perseguía. Y la respuesta no está en sus decisiones conscientes, está en lo que su sistema nervioso aprendió mucho antes de que ella tuviera palabras para nombrarlo. Aquí está el mecanismo, explicado una sola vez, porque no necesitamos volver a él. Tan solo necesitamos entenderlo completamente ahora. Cuando crecemos en entornos donde el afecto era impredecible, donde la calidez llegaba a veces sí y a veces no, sin un patrón que pudiéramos descifrar, donde la aprobación podía desaparecer sin aviso y reaparecer sin explicación. La arquitectura neurológica que se forma dentro de nosotras no aprende a descansar, aprende a anticipar. Aprende que la única forma de no ser abandonada es no bajar la guardia, que la única forma de asegurar la conexión es hacer que seas imposible de ignorar. Esto es lo que los investigadores del apego llaman apego ansioso, pero esa etiqueta no captura la textura real de la experiencia, porque desde adentro no se siente como inquietud, se siente exactamente como amor, se siente como preocuparse profundamente, como ser leal. Es como estar completamente presente para otra persona, y todas esas cosas son parcialmente ciertas. El problema es lo que corre por debajo de ellas. Un latido constante de alerta que dice que si dejas de alcanzar, la conexión se romperá. Siente esto un momento. Tu teléfono está en la otra habitación. Han pasado 20 minutos desde que lo dejaste ahí intencionalmente. Hay algo que empieza a surgir en el pecho. No exactamente incomodidad, algo más parecido a una vibración de baja frecuencia, una especie de presión detrás del esternón. Tu atención empieza a desplazarse hacia allá, hacia el teléfono, antes de que hayas decidido moverla. De repente estás calculando si ya habrá llegado un mensaje, si alguien habrá respondido, si el silencio significa algo. El cuerpo se ha tensado imperceptiblemente. La respiración se ha vuelto más superficial. La musculatura de los hombros más rígida. ¿O no has pensado nada de esto de manera consciente? Ha ocurrido solo, porque el cuerpo tiene sus propios protocolos, más antiguos que el pensamiento. Lo que acabo de describir no es nerviosismo, es activación fisiológica. La misma respuesta que el organismo tiene ante cualquier señal de posible pérdida. El problema es que esta respuesta, que originalmente estaba diseñada para situaciones de riesgo real, se ha calibrado para dispararse ante el silencio ordinario, ante la espera, ante la falta de respuesta de otra persona. Y aquí está la pieza más importante de todo este mecanismo, la que explica por qué es tan difícil salir de él. Cuando alguien responde de manera irregular, cercano un día, distante al siguiente, entusiasta esta semana, ausente la siguiente, el cerebro no aprende a desapegarse. Hace exactamente lo contrario, pues interpreta esa irregularidad como un rompecabezas que resolver y produce una descarga de dopamina cada vez que finalmente llega la respuesta esperada. No porque la persona sea extraordinaria, sino porque la imprevisibilidad de la recompensa es precisamente lo que hace que el circuito sea irrefrenable. Es el mismo mecanismo detrás de cualquier comportamiento compulsivo. La previsibilidad calma, la irregularidad engancha. Esto explica algo que muchas mujeres han experimentado sin saber cómo nombrarlo. ¿Por qué puedes sentirte más intensamente atraída hacia alguien que te genera incertidumbre constante que hacia alguien que está simplemente ahí,
genuino, sin oscilaciones. No es que tengas mal gusto, es que tu sistema nervioso ha sido entrenado para leer la irregularidad como profundidad y el terreno firme como ausencia de emoción. Ha aprendido a confundir la activación con la conexión, y la sobreinversión, el exceso de mensajes, de explicaciones, de esfuerzo, no es solo comportamiento relacional, es autorregulación. Es el cuerpo buscando en el exterior lo que no sabe todavía cómo producir desde adentro. Una respuesta se convierte en sedante, un mensaje de vuelta en alivio fisiológico. El estado emocional de la otra persona se convierte en el regulador del tuyo propio, lo que significa que cuando se alejan, aunque sea levemente, aunque sea sin intención, todo tu estado interior se desorganiza. Eso es lo que estamos mirando hoy, no solo el comportamiento, la arquitectura debajo de él. Y la pregunta que vamos a explorar durante los próximos 40 minutos es esta. ¿Qué ocurre en el cuerpo, en las relaciones, en la identidad, en la vida entera, cuando una mujer empieza a aprender a regularse desde adentro? No a través de la fuerza de voluntad, no fingiendo que no necesita, sino genuinamente, despacio, como se aprende a caminar sobre tierra firme después de años en alta mar, con el cuerpo todavía oscilando. Balanceo que ya no existe, ajustándose a una solidez que al principio confunde con rigidez. Cuando una mujer deja de externalizar su estado interior, cuando el ancla deja de estar en otro cuerpo y empieza a descender dentro del suyo propio, ocurren varias cosas en paralelo. Ninguna de ellas es dramática, todas son reales. Lo primero que cambia es la dirección de la atención. La atención es finita, no lo decimos con suficiente claridad. Hay una cantidad limitada de ella disponible en cualquier momento dado. Cuando una parte sustancial de esa atención está permanentemente dirigida hacia afuera, monitoreando, interpretando, anticipando, esa misma atención no está disponible para nada más. No está disponible para el trabajo, para las amistades, para el placer, para la propia percepción del cuerpo. No está disponible para la vida propia. Cuando el monitoreo externo disminuye, la atención regresa. Suena simple, no es simple. Es la diferencia entre vivir en la periferia de tu propia existencia y habitarla completamente. Hay algo que empieza a suceder en el espacio recuperado. Empiezas a notar lo que piensas, antes de filtrar el pensamiento por la probable reacción de alguien más. Empiezas a saber lo que quieres, antes de preguntarte si eso que quieres es demasiado, o demasiado poco, o inconveniente para otra persona. Empiezas a tener opiniones propias sobre tu propia vida. Eso parece obvio, no lo es. Muchas mujeres que han vivido durante años en función del estado emocional ajeno han perdido contacto con sus propias preferencias de manera tan gradual que no notaron el momento en que dejaron de tenerlas o en que dejaron de confiar en ellas. Lo segundo que cambia ocurre a nivel puramente fisiológico. El estado basal del cuerpo comienza a desplazarse. La activación crónica, ese nivel de alerta ligeramente elevado que se volvió tan familiar que dejó de sentirse como alerta y empezó a sentirse como personalidad, empieza a descender. La respiración se profundiza sin que tengas que recordártelo. Los músculos del cuello y los hombros, que llevaban meses tensados como si sostuvieran algo, comienzan a ceder. El sueño cambia, la digestión cambia, el cuerpo, finalmente autorizado a descansar, empieza a hacerlo. Esto no es paz en el sentido abstracto, es un cambio mensurable en la química corporal. El cortisol, hormona asociada a la alerta sostenida, disminuye cuando la percepción de amenaza disminuye. El sistema nervioso,
que había aprendido a funcionar en un ritmo de emergencia, como si fuera el único ritmo posible, empieza a encontrar otro compás, más lento, más sostenible. Lo tercero, y aquí es donde las cosas se vuelven contraintuitivas, tiene que ver con lo que proyectas sin proponértelo. Existe una cualidad en las personas que son completamente dueñas de su atención. No puedes fingirla. Los intentos de actuarla son siempre ligeramente incorrectos, como una melodía conocida tocada con la digitación equivocada. Pero cuando es genuina, cuando alguien está verdaderamente presente en sí misma, porque genuinamente no necesita nada de la habitación, cambia la calidad del aire. No es misterio en el sentido de ocultamiento, es misterio en el sentido de completud. Una persona completa no requiere ser descifrada porque no está ofreciendo fragmentos sueltos de sí misma esperando que alguien los ensamble. Es entera. Y la entereza es una de las cosas más raras que existen. El deseo, el genuino, el que perdura, no el que se confunde con la urgencia de resolver la incomodidad ajena, requiere espacio para moverse. Requiere que haya algo hacia lo que aproximarse. Cuando una mujer sobrefunciona, sobreexplica, cubre cada centímetro del espacio relacional con su propio esfuerzo, no deja lugar para que nadie más se mueva en su dirección. Y sin movimiento, el interés se estanca. Cuando retiras el exceso, no para castigar a nadie, no como estrategia, sino porque genuinamente has decidido que tu atención tiene un valor que tú también mereces recibir. El espacio que se abre empieza a llenarse, de maneras que no siempre puedes predecir, pero se llena. Hay una forma particular de agotamiento que tienen las mujeres que han estado sosteniendo una relación con los dos brazos, mientras la otra persona usa uno solo o ninguno. Es un agotamiento que no hablan porque han aprendido a interpretarlo como entrega, como amor, como ser el tipo de pareja que no se rinde fácilmente. El sobrefuncionar en el amor tiene muchas formas. Siempre escribir primero, ser la que recuerda las fechas, la que anticipa los estados de ánimo, la que construye el contexto emocional de cada conversación. Explicar en exceso, proporcionar 3 párrafos de contexto antes de plantear una necesidad sencilla, como si las propias necesidades requirieran un caso legal antes de ser expresadas. Gestionar preventivamente la decepción del otro. Calibrar lo que dices, cómo lo dices, cuándo lo dices, en función de lo que él podría sentir. Todo esto tiene un coste concreto. Absorbe la capacidad de percibir lo que tú misma sientes. Cuando el 90% de tu energía cognitiva está dedicada a leer e influir en el estado emocional de otra persona, queda un 10% para atender al tuyo. Con ese margen no te puedes conocer. Solo puedes reaccionar. Ella deja el teléfono boca abajo sobre la encimera de la cocina. No lo voltea. Sale al pasillo, luego hacia la pequeña terraza. La luz de octubre llega en ángulo. Ese oro inclinado de otoño que no es el sol de mediodía, sino algo más antiguo, más discreto. Se sienta. El aire huele a algo que ha empezado a enfriarse. Nota que sus hombros están por primera vez en días a su altura natural. Inhala hasta el vientre. Exhala despacio. No está esperando nada. Está simplemente aquí. No ha dejado de quererle. Solo ha dejado de usar ese querer como gasolina para un motor que no le pertenece. Cuando una mujer deja de ser la ingeniería invisible de una relación, suceden 2 cosas. O la otra persona empieza a ocupar el espacio que ella dejó libre, porque la necesidad que antes cubría ella ahora requiere que alguien más lo haga, o el espacio permanece vacío, y eso también es información. Información sobre quién estaba construyendo realmente la conexión. En ninguno de los 2 casos pierde. En ambos aprende. El sobrefuncionar en el amor
tiene muchas formas. Siempre escribir primero. Ser la que recuerda las fechas, la que anticipa los estados de ánimo, la que construye el contexto emocional de cada conversación. Explicar en exceso, proporcionar 3 párrafos de contexto antes de plantear una necesidad sencilla, como si las propias necesidades requirieran un caso legal antes de ser expresadas. Gestionar preventivamente la decepción del otro. Calibrar lo que dices, cómo lo dices, cuándo lo dices, en función de lo que él podría sentir. Todo esto tiene un coste concreto. Absorbe la capacidad de percibir lo que tú misma sientes. Cuando el 90% de tu energía cognitiva está dedicada a leer e influir en el estado emocional de otra persona, queda un 10% para atender al tuyo. Con ese margen no te puedes conocer. Solo puedes reaccionar. Ella deja el teléfono boca abajo sobre la encimera de la cocina. No lo voltea. Sale al pasillo, luego hacia la pequeña terraza. La luz de octubre llega en ángulo. Ese oro inclinado de otoño que no es el sol de mediodía, sino algo más antiguo, más discreto. Se sienta. El aire huele a algo que ha empezado a enfriarse. Nota que sus hombros están por primera vez en días a su altura natural. Inhala hasta el vientre. Exhala despacio. No está esperando nada. Está simplemente aquí. No ha dejado de quererle. Solo ha dejado de usar ese querer como gasolina para un motor que no le pertenece. Cuando una mujer deja de ser la ingeniería invisible de una relación, suceden 2 cosas. O la otra persona empieza a ocupar el espacio que ella dejó libre, porque la necesidad que antes cubría ella ahora requiere que alguien más lo haga, o el espacio permanece vacío, y eso también es información. Información sobre quién estaba construyendo realmente la conexión. En ninguno de los 2 casos pierde. En ambos aprende. La autoridad genuina no se construye a través del volumen ni del esfuerzo visible. Se construye a través de la coherencia entre lo que sientes y lo que dices, entre lo que vales y cómo te tratas a ti misma. Cuando una mujer habla desde esa coherencia, la sala lo percibe antes de procesar el contenido de sus palabras. Hay un tipo de amistad que funciona de la siguiente manera. Tú estás siempre disponible, siempre accesible, siempre en disposición de priorizar el malestar de la otra persona sobre cualquier otra cosa que tengas entre manos. Ella sabe que puede llamarte a las 2 de la mañana, que cancelarás planes, que escucharás durante horas sin poner límites. Y lo que ella no sabe, lo que quizás tú tampoco has nombrado del todo, es que esa disponibilidad ilimitada no surgió de la abundancia. Surgió del miedo a no ser suficientemente necesaria para que la amistad continuara. La gestión emocional en las amistades tiene un matiz que vale la pena examinar. Muchas veces lo que llamamos ser una buena amiga es en realidad una dificultad para tolerar el malestar ajeno sin intervenir. Ver a alguien sufriendo sin intentar arreglarlo activa en nosotras el mismo tipo de urgencia que la espera de un mensaje. Porque el malestar de la otra persona, si no lo gestionamos, de alguna manera se siente como una amenaza propia. Cuando aprendes a diferenciar entre estar presente y ser responsable de lo que otra persona siente, la calidad de tus vínculos cambia de manera radical. Puedes ser completamente leal sin ser infinitamente disponible. Puedes amar sin disolverse en el problema de alguien más. Su amiga está llorando, pues sentadas en el suelo de la cocina, la espalda contra el armario bajo. No por algo que se pueda resolver esta noche, por algo que simplemente pesa, de la manera en que algunas cosas pesan sin que haya culpable ni solución inmediata. Ella no busca el lado positivo, no redirige la conversación, no produce el inventario de razones por las que las cosas van a mejorar. Se queda en el suelo también, pone la mano sobre la mano de su amiga, deja que el llanto
ocurra sin apresurarlo hacia un lugar mejor. Ese silencio compartido, sin urgencia de llenarlo, es uno de los actos de amistad más completos que existen. Y lo es precisamente porque no le cuesta nada a su amiga que ella también esté presente en su propio cuerpo mientras sucede. Las amistades que sobreviven a esta transformación son las que tenían raíces reales. Las que no las sobreviven, las que dependían de su disponibilidad sin límites, nos dicen algo útil, que eran relaciones construidas sobre la necesidad de ser necesaria, no sobre la reciprocidad. Hay algo específicamente agotador en intentar ser comprendida por personas que tomaron sus conclusiones sobre ti hace décadas. Hay reuniones familiares enteras que transcurren en un estado de defensa silenciosa, respondiendo a argumentos que no se han pronunciado, anticipando comentarios que probablemente van a venir, preparando tu explicación para decisiones que ya tomaste y que, en realidad, no requieren ninguna. El momento en que una mujer deja de argumentar su propia legitimidad en espacios donde ese argumento no tiene audiencia genuina no es rendición, es discernimiento. Hay una diferencia entre silenciarse por miedo y guardar silencio, porque has entendido que no toda conversación puede sostener el peso de quien realmente eres. Algunas familias tienen el mapa de quién eres, dibujado hace tanto tiempo que cualquier evidencia de que ese mapa es incorrecto se descarta automáticamente. No porque sean malas personas necesariamente, sino porque los mapas familiares son extraordinariamente resistentes a la revisión, y continuar ofreciendo tu historia completa en ese espacio es un acto de agotamiento que no te debe nada. Simplemente su manera de ser, que es una persona expresiva, que ama de frente, que no sabe estar a medias. Un martes por la noche está en el sofá con el teléfono en la mano. Ha escrito: ¿tienes plan para el viernes? 4 palabras. Las mira durante 3 minutos. Hay algo que nota. No un pensamiento elaborado, sino algo más parecido a una sensación de reconocimiento en el pecho. Algo que ha estado ahí semanas y que esta noche, por alguna razón, tiene suficiente superficie para verse. No envía el mensaje. No del todo de manera intencional, más bien como un experimento consigo misma. Pone el teléfono en el cajón, abre un libro, lee 40 páginas, se queda dormida con la luz encendida. El miércoles pasa. El jueves por la mañana, mientras está haciéndose el café, el teléfono vibra. Es él. ¿Tienes plan para el viernes? Exactamente eso, con las mismas 4 palabras. Ella mira el mensaje durante un momento más largo de lo estrictamente necesario. No porque esté calculando su respuesta, sino porque está observando algo en ella, en la manera en que está de pie frente al fuego, con los hombros relajados, con el café todavía humeando en la otra mano, que es diferente de las otras mañanas. Está aquí, presente. No ha pasado la noche anterior, gestionando su propia impaciencia. Dice que sí, van a cenar el viernes, pero lo que importa no es eso. Lo que importa es que cuando llegan al restaurante, ella está sentada de una manera que no recuerda haber estado antes. El peso distribuido de forma uniforme, los brazos apoyados sin cruzarlos, la mirada sin el matiz de alguien que está calibrando continuamente. Está simplemente ahí. Él hace más preguntas que de costumbre, pues se inclina hacia ella 2 veces durante la conversación. En el camino de vuelta, le toma la mano con la naturalidad de quien llega a algo, no de quien lo reclama. Ella no ha calculado nada. Simplemente dejó de ocupar el espacio de él, además del suyo propio, y el espacio que quedó libre, él lo llenó. Durante 2 años, Maya construyó una amistad de la siguiente manera. La otra persona desaparecía durante semanas, a veces meses. Luego reaparecía en algún punto de quiebre, una ruptura, un problema laboral, una crisis familiar. Y Maya lo dejaba todo. Cancelaba cenas, reorganizaba su fin de semana, se quedaba horas al teléfono,
Ofrecía su sofá, su tiempo, su atención sin límite. La amiga se estabilizaba y luego, lentamente, volvía a desaparecer. Maya se decía que esto era lealtad, que las amistades verdaderas resisten las temporadas difíciles. Y tenía razón en abstracto. El problema era que había confundido resistir la dificultad con ser el único sostén de una estructura que debería haber sido compartida. El día en que paró no fue dramático. Estaba en un estacionamiento, después del trabajo, con el teléfono en la mano, a punto de enviar el mensaje semanal de verificación. Sintió el gesto antes de completarlo, la forma familiar del alcanzar, y en lugar de seguir el movimiento automático, se quedó quieta, solo quieta. Y en esa quietud, el patrón tuvo suficiente espacio para mostrarse entero. No envió el mensaje, ni esa semana ni la siguiente. Lo que vino después no fue el drama que había anticipado. La amiga no llamó en crisis, no hubo confrontación, solo silencio. Y el silencio, que antes le habría resultado insoportable, se fue volviendo habitable a medida que pasaban los días. Empezó a notar el espacio que quedó libre, el tiempo, la atención, la capacidad emocional que había estado asignando en una sola dirección. Ese espacio lo ocuparon otras cosas. Tras una amiga del trabajo con la que había tenido conversaciones superficiales durante meses y que un día propuso tomar algo. Maya fue sin demasiadas expectativas. Hablaron durante 3 horas sobre cosas que importaban. Salieron habiendo hecho un plan para la semana siguiente. Fue tan ordinario y tan genuino que Maya tardó un momento en reconocer lo que era: reciprocidad. Nadia llevaba 6 años en la empresa. Era la persona a quien otros acudían cuando algo no funcionaba. No su jefe, no en la jerarquía formal, sino en la jerarquía real, la que se construye con credibilidad. Y aún así, en las reuniones, su manera de entrar en la conversación llevaba siempre el mismo matiz de excusa. Quizás no es el momento, pero no sé si esto es relevante, pero solo quería apuntar algo pequeño, cosas pequeñas que no eran pequeñas, que eran la firma de alguien que pide permiso para existir en un espacio donde ya tiene derecho de estar. El cambio fue gradual y casi invisible desde afuera. Empezó a notar el patrón en el propio cuerpo, la leve contracción de estómago antes de hablar en una reunión, como si el hablar fuera inherentemente una imposición, la tendencia a bajar el tono al final de las frases, como si la certeza hubiera que suavizarla para no resultar arrogante. Empezó a dejarlo ir, no todo de golpe, un gesto a la vez. Dejó de empezar con disculpas cuando no había nada de qué disculparse. Dejó de calificar sus ideas con adjetivos que las redujeran antes de que alguien más pudiera hacerlo. Cuando terminaba de hablar, se quedaba quieta en lugar de agregar un «pero no sé, quizás me equivoco». 6 meses después, su jefa la citó. Le dijo que había algo diferente en ella últimamente, que había un peso en su presencia que antes no estaba, que la iban a proponer para liderar el equipo en la siguiente reestructura. Nadia aceptó. Dijo que estaba contenta de que lo hubieran notado, sin euforia excesiva, sin la cadena de agradecimientos que había ensayado mentalmente para ese tipo de momento. Solo la verdad, dicha con calma y con la espalda recta. Sofía. Hubo alguien que le producía una sensación imposible de describir con precisión. Algo entre la atracción y el vértigo, entre querer estar cerca y no poder estar cómoda. Los mejores momentos con él eran extraordinarios, luminosos, llenos, pero los mejores momentos eran aproximadamente el 20% del tiempo. El resto era interpretación de señales, espera, reajuste constante de expectativas, preguntas que no hacía para no parecer demasiado. Estuvo 18 meses en esa órbita. Lo que la sacó no fue un acontecimiento. Fue una noche en que se sentó a hacer algo tan simple
como una lista. En un lado, ¿cómo me siento cuando las cosas van bien? En el otro, ¿cómo me siento el resto del tiempo? Escribió sin filtrar. Cuando terminó, el segundo lado tenía el triple de líneas que el primero. No se lo dijo de manera explosiva. Hubo una conversación breve y honesta y luego el final. Condujo a casa por calles que conocía de memoria. Se sentó en su apartamento vacío y sintió el tipo particular de quietud que llega después de una decisión irreversible. No alivio, exactamente, sino algo más parecido a la claridad de quienes finalmente bajan una carga que llevaban cargando tanto tiempo que ya no recordaban el peso. Tardó varios meses en entender completamente lo que había hecho. Durante ese tiempo no buscó sustituirlo, simplemente vivió. Fue a la librería los domingos. Retomó clases de algo que había dejado. Aprendió a estar sola, sin que la soledad se sintiera como un problema a resolver. Fue en esa librería, un domingo de enero, que empezó al hablar con alguien que estaba mirando los libros de la mesa de al lado. No hubo vértigo. Hubo interés, un interés limpio, sin la carga de la necesidad. Él era directo, ella era directa. Cuando se fueron, él le propuso quedar esa semana. No hubo ambigüedad. Esa noche, Sofía pensó en algo que antes no habría podido articular, que no había encontrado a alguien nuevo. Había encontrado a alguien que solo era visible desde el lugar donde ahora estaba parada. Un lugar sin el ruido de fondo de la urgencia, sin la estática de la incertidumbre crónica. Había necesitado el despeje para ver con claridad, y el despeje había requerido, primero, el valor de quedarse sin nada. Existe una cualidad que observamos en ciertas mujeres y que nombramos de maneras distintas según el contexto: carisma, presencia, magnetismo, esa cosa que tienen que no se puede describir del todo. Decimos que son seguras de sí mismas, o que llenan el espacio, o que parecen estar cómodas en cualquier lugar. Y todas esas descripciones son aproximaciones a algo que en realidad tiene una explicación bastante precisa. No es un don, no es una disposición genética favorable, no es que esas mujeres nunca tengan dudas ni sientan el peso de sus propias contradicciones. Es que la dirección de su atención es diferente. Cuando el foco de atención de una persona está predominantemente hacia adentro, no en un sentido narcisista, sino en el sentido de que su estado interior no depende de validación externa constante. El cuerpo comunica algo sin lenguaje, algo que otros perciben antes de procesar ningún mensaje verbal. Los movimientos son diferentes, no más lentos necesariamente, pero sí más deliberados. No hay urgencia en ellos. La urgencia es siempre visible en el cuerpo, en la ligera precipitación de los gestos, en la manera en que los ojos buscan antes de que el pensamiento haya terminado de formarse. Sin urgencia, los movimientos tienen otro peso, otro ritmo, como si hubiera tiempo suficiente para todo, no porque la agenda esté libre, sino porque la persona no está escapando de nada. La voz cambia. Viene de otro lugar en el cuerpo, más abajo, más centrada. No más grave necesariamente, pero sí más redondeada. Sin la ligera tensión en la garganta que produce hablar desde el miedo a ser interrumpida o a no ser entendida. Una voz que no sube al final de las afirmaciones, convirtiéndolas en preguntas. Una voz que puede detenerse sin llenar el silencio con material de relleno. La mirada descansa de otra manera, no agresivamente. No hay nada de duro en ello, pero tampoco escapa. No verifica continuamente si está siendo recibida bien, si el otro está aburrido, si debería modular lo que está diciendo. Simplemente mira, con la serenidad de quien sabe que lo que tiene que decir merece ser dicho y que si merece ser escuchado, será escuchado. Todo esto tiene un nombre técnico: coherencia del sistema nervioso. Es el estado
en el que lo que ocurre adentro y lo que se proyecta afuera están alineados. Cuando hay coherencia, no hay señales contradictorias que el entorno tenga que resolver. Y las personas, frente a alguien coherente, sienten algo que a menudo no saben nombrar, pero que se registra como confianza, como autoridad, como presencia. No es la ausencia de vulnerabilidad. Las personas emocionalmente coherentes sienten todo, con frecuencia de manera muy aguda. La diferencia es que el sentimiento las atraviesa sin secuestrarlas. Son ellas quienes sostienen la emoción, no es la emoción quien las sostiene a ellas. Y aquí está la paradoja que lo cambia todo. Cuando dejas de buscar la atención de las personas, la recibes de forma natural. Cuando no requieres ser confirmada, te conviertes en el tipo de presencia que da certeza a otros. Cuando has dejado de monitorear si eres elegida, te conviertes en alguien sobre quien la gente siente claridad para elegir. Esto no es manipulación, no es el resultado de haber leído el manual correcto. Es simplemente lo que sucede cuando el ancla cae en el lugar correcto, adentro. Piensa en la última vez que estuviste completamente presente en una conversación, sin planificar tu respuesta mientras la otra persona hablaba, sin monitorear cómo te percibía, sin revisar mentalmente cómo ibas, solo ahí, recibiendo lo que llegaba, respondiendo desde lo que realmente pensabas. La transformación que estamos describiendo no produce el mundo que se esperaba. No hay recompensa externa automática. No hay escena en que el universo reorganiza las relaciones en torno a tu nueva versión. No hay persona difícil que de repente se vuelve simple. Lo que cambia es lo que tú eres capaz de ver, tolerar y elegir. La capacidad perceptiva se afina. Hay una diferencia entre sentirse bien con alguien y sentirse aliviada de que alguien esté ahí. Entre genuinamente querer pasar tiempo con una persona y necesitar pasar tiempo con ella para no sentirte ansiosa. Antes confundías esas dos cosas con regularidad. Ahora no. Esa distinción cambia cada elección que haces. Porque cuando puedes diferenciar el deseo genuino del alivio fisiológico, empiezas a tomar decisiones que se parecen a ti, o que no tienen el sabor residual de haber elegido lo que calmaba en lugar de lo que construía. Tu accesibilidad disminuye, y esto es diferente de volverse fría o inaccesible. Es que tu accesibilidad se vuelve real. Cuando dices que sí, es un sí desde el interior. Cuando apareces, realmente estás ahí. Ya no ofreces una versión de ti misma que está distribuyendo sus últimas reservas en 15 direcciones simultáneamente. Lo que ofreces ahora tiene peso, porque viene de un lugar con contenido. Algunas relaciones no sobreviven eso, no porque hayas hecho algo malo, sino porque ciertas relaciones tenían como arquitectura invisible el hecho de que tú compensabas lo que la otra parte no aportaba. Cuando dejas de compensar, la estructura no se sostiene. Dejas que eso ocurra. Vuelve conmigo al principio. Esa habitación, esa mujer, esa pantalla oscura. El teléfono no se ilumina, pero esta vez hay algo diferente que no tiene que ver con la pantalla. Sus hombros descansan en su posición natural. La mandíbula está suelta. Hay espacio entre los molares. La respiración llega hasta el abdomen sin que ella lo decida, porque el cuerpo, en reposo real, respira de esa manera. El sistema nervioso no está preparado para una amenaza. Está simplemente en su estado basal. Mira el teléfono, no lo alcanza, no porque esté practicando la contención, no porque haya memorizado una regla sobre esperar, sino porque la urgencia que antes la empujaba hacia él ya no está. Y la urgencia ya no está porque la necesidad que la generaba, la necesidad de ser confirmada, de ser vista, el de recibir desde afuera la certeza que no sabía producir desde adentro, ha encontrado un domicilio diferente. No es que ya no le importe, no es que el deseo se haya extinguido o que se haya vuelto indiferente a lo que ocurre entre ellos.
Todavía quiere, todavía espera, todavía siente, pero la espera ya no la vacía, porque mientras espera está aquí, en este cuerpo, en esta habitación, con este silencio que ya no se siente como ausencia, sino como terreno, su propio terreno. El mundo a su alrededor no se reorganizó mágicamente. Las personas complicadas no se volvieron sencillas. No hubo un momento en que el universo la recompensó por haber hecho las cosas correctamente. La vida siguió siendo la vida, con sus fricciones, sus ambigüedades, sus temporadas sin respuesta clara. Pero ella tiene acceso a algo que antes no tenía, una percepción más fina sobre lo que se siente bien de lo que solo alivia, una capacidad de distinguir entre quedarse por elección y quedarse por miedo, una brújula interna que, aunque no siempre señala con claridad, al menos ya está dentro de ella y no en el teléfono de otra persona. Esa brújula cambia cada decisión y esas decisiones, sumadas en el tiempo, construyen algo que las decisiones tomadas desde el miedo nunca pueden construir, una vida que se siente habitada, no perfecta, habitada. Así que, si estás en ese lugar ahora mismo, con el mensaje a medias en la pantalla, con la tensión acumulada bajo las costillas, con la sensación de que si no haces algo el hilo se romperá, quiero que consideres esto. La incomodidad que sientes ante el silencio no es evidencia de que algo esté mal contigo. Es evidencia de que tu sistema nervioso todavía no confía en que puedes estar bien sin que alguien más te lo confirme. Y eso no es un defecto de carácter, es una adaptación que ya hizo su trabajo y que ahora puede aprender a descansar. El silencio que temes no está vacío, tiene todo lo que eres cuando no estás ocupada siendo lo que alguien más necesita que seas. Y el día en que decidas quedarte ahí, en ese silencio, en ese terreno propio, pues sin extender la mano hacia afuera en busca de lo que siempre debió venir desde adentro, ese día puede parecer completamente ordinario. Un martes por la noche, una pantalla oscura, una habitación en penumbra, pero algo se habrá movido, algo que llevaba mucho tiempo sin nombre habrá empezado a tomarlo. No porque te hayas vuelto inalcanzable, sino porque por fin eres el lugar al que regresas. Una mujer que ha encontrado ese lugar no persigue, no necesita hacerlo. Ella es el centro y desde el centro elige.